¿Qué es Jabad Lubavitch? Jabad Lubavitch es un movimiento dentro del judaísmo jasídico, que es una corriente del judaísmo ultraortodoxo. Jabad Lubavitch es una comunidad que tiene ciertos lineamientos muy importantes e interesantes para el judaísmo. Ellos están esparcidos por todo el mundo y el propósito de ellos es que todo judío pueda cumplir los preceptos. Por lo tanto, en todos los países se puede encontrar una sede de Jabad que se ocupa y preocupa porque los judíos del país tengan comida kasher, que es la comida apta a la dieta de los judíos, que los judíos puedan ponerse tefilim, o sea, las filacterias, que es una mitzvah, un precepto muy importante, que los judíos tengan un lugar para rezar y que los judíos tengan estudio y conocimientos judaicos. Este movimiento tuvo varios líderes a lo largo de su historia y el último de sus líderes, Menachem Mendel Schneerson, que lo tenemos por aquí, es muy querido y muy venerado en general por el judaísmo. Era un sabio increíble, tenía una capacidad espiritual increíble que incluso a veces se dice que llegaba a tener cierto nivel de profecía. ¿Qué es Jabad Lubavitch? ¿Qué es el Rebbe de Lubavitch? ¿Por qué Milei va ahí? Bueno, vamos a charlar con uno de los referentes más importantes de Jabad Lubavitch y fundador de Jabad Lubavitch, una organización de judíos religiosos ortodoxos en la Argentina, que es a la que Milei sigue y contribuye y parece que va a hacer la conversión. Estoy en contacto con el rabino Yossi. Sí, shalom, shalom. Rabino. Un gusto. Para entender el viaje de Milei a los Estados Unidos, a la tumba del Rebbe. Vamos a explicarle a la gente, yo le cuento que aquí no tenemos una colectividad judía muy grande, así que pecamos de mucha desinformación e ignorancia. ¿Quién fue fundador de Jabad Lubavitch? Jabad Lubavitch es una organización religiosa judía ortodoxa, ¿es verdad? Bueno, es una organización judía, obviamente. No me gusta la palabra ortodoxo porque Bien. Al poner un sticker, un título, ya estás limitando, excluyendo un gran sector de la sociedad judía como no judía. Ajá. Y el Rebbe, el gran rabino, era el Rebbe de todos. No era un rabino de una comunidad. Bien. Un rabino de una comunidad se preocupa por su comunidad. El Rebbe se preocupaba por el pueblo judío entero y por el mundo, por la sociedad en general. Por eso... Clarity to prevent this. Amen. 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 Thank you. Thank you, Ram. I would like to wish you well and God bless you. And I pray to God to protect you, to give you all what you need. Ahora, ¿por qué se le dice Rebbe y no rabino? Bueno, la palabra rabinos hay muchos. Sí. Pero Rebbe, la palabra en hebreo Rebbe, son 3 letras. Sí. El que conoce el abecedario hebreo, Reish, Bet, Yud. Son 3 letras del abecedario hebreo que forman iniciales de 3 palabras. Rosh, Benei, Israel. La cabeza del pueblo. Exacto. ¿Usted estudió con el Rebbe? Estuve viviendo años al lado de él, uno más, un alumno entre miles. Pero usted está dentro de los cercano, dentro de los 3 fundadores de Jabad Lubavitch en la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, el director general de Jabad de la Argentina es el rabino Tzvi Grumblat. Y hace 34 años, esta semana, sí. Anteayer fue mi aniversario, 34 años en Córdoba. Rabino Grumblat vino a Nueva York buscando a alguien para cubrir el espacio, la zona de Córdoba y de provincias al lado de Córdoba. Y bueno, obviamente escribimos y consultamos con el Rebbe. Y cuando el Rebbe, el gran Rebbe, dio su bendición, venimos a Córdoba y hasta hoy en día aquí estamos puestos raíces en la ciudad de Córdoba. Rabino,
¿Usted no considera que esto que se hace tan público de un presidente a asumir, de que viaja a Estados Unidos a la tumba del Rebbe, estuvo con el rabino Pintos ahora hace poco en un Shabbat en Buenos Aires, y uno de los anuncios es que una de sus primeras medidas, ni bien sea presidente, va a viajar a Israel y parece que va a llevar la promesa de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén, lo cual puede traer algunos inconvenientes de Argentina con el mundo árabe. Ahora, todo esto no puede llegar a generar un mayor antisemitismo o un brote antisemita en la Argentina. Argentina es un país, gracias a Dios, donde hay un respeto. De hecho, comentando aquí con varias personas, lo que Milei ha logrado, a pesar que no creo que esta es su intención, pero en el mundo fuera de Argentina hay un mito, dentro de la comunidad judía, fuera de Argentina, hay un mito que Argentina es un país antisemita. Milei en un día logró anular, destruir este mito. No es que él hizo campaña diciendo una cosa y después cambió. Durante la campaña dijo bien claro su intención de llevar la embajada a Jerusalén. Durante la campaña fue a la tumba de Rebbe. Dijo cuando gana va a ir de vuelta a la tumba de Rebbe. Ganó la campaña. O sea que, siendo honesto, transparente, y el público igualmente lo votó. No veo ningún motivo de preocupación por el incremento del antisemitismo. Totalmente humilde, cero aspiraciones personales en su vida, más allá de ayudar al prójimo. ¿Es cierto que ha hecho milagros? Que se dice que ha hecho milagros y por eso se lo consideraba... Y además, muchísimos milagros. Cada uno el que lo conocía puede contar historias personales. Su mirada, solo su mirada, te miraba y leía y se comunicaba con los ojos. Se necesitaba compasión, su mirada te daba compasión. Su mirada muy penetrante, explicar qué es el Rebbe en 500 páginas. El hallazgo de una red de túneles secretos bajo la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en la sinagoga de Jabad Lubavitch, ha despertado la curiosidad de los espectadores. ¿Cuál es el origen de esa infraestructura subterránea? ¿Y qué cosas sucedían ahí? Un misterio que ha despertado teorías por los objetos posteriormente descubiertos por la policía de New York en el lugar. La policía de Brooklyn detuvo a unas 10 personas de la comunidad judía que se encontraban dentro de estos pasadizos y realizaron un registro para examinar el contenido y la extensión de los misteriosos túneles. Durante la investigación encontraron grandes montículos de basura, carritos de bebé y otros elementos inusuales. En las imágenes que circulan se puede ver un espacio cavernoso de concreto de unos 6 metros, mientras los integrantes de la sinagoga arrancan paneles de maderas para impedir que las autoridades sellaran las entradas a los túneles. A pesar de descubrirse elementos curiosos como colchones manchados con sustancias hasta ahora desconocidas, medios locales aseguraron que estos túneles no están registrados a fondo y tampoco han preguntado sobre su utilidad. Aparentemente, los túneles de casi 6 metros de altura fueron diseñados para transportar a las personas desde el templo hasta un baño ritual de mujeres abandonado a menos de una cuadra y de esta manera ampliar la sinagoga, según el medio judío Forward. Y es que este descubrimiento revive noticias del año 2013 que sugieren una supuesta conexión entre algunas sectas judías y la desaparición de niños, generando especulaciones e interrogantes sobre la comunidad Jabad y su presunta vinculación con prácticas
ilegales y abusivas. La noticia en cuestión es un reportaje del rabino Nuchen Rosenberg, publicado por el medio Vice.com, donde explica lo que describió como una cadena de montaje de violaciones de niños entre sectas de judíos fundamentalistas en Brooklyn, hechos que el autor afirma haber visto con sus propios ojos. La sinagoga donde se encuentran los túneles pertenecen a la comunidad Jabad Lubavitch, una estructura conocida por su apoyo al sionismo e Israel y data de la segunda década del siglo pasado. El portavoz del Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía de Nueva York, Andrew Rudansky, declaró que después de investigaciones voluminosas, decidieron evacuar la sinagoga con túneles y algunos otros edificios en sus inmediaciones, puesto que la construcción subterránea causó problemas estructurales en un edificio de 2 plantas ubicado detrás de la sinagoga. El vocero destacó además que los túneles fueron construidos de forma ilegal. Y es que hasta el momento la explicación dada por los judíos es que los jóvenes de la comunidad construyeron los túneles durante la pandemia de COVID para evitar pasar los controles sanitarios de acceso a la sinagoga, que conectaba el templo con un baño ritual judío situado en la misma calle. Tensión, enfrentamientos y agresiones han marcado la celebración este domingo del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí que ha cruzado la ciudad vieja de Jerusalén para conmemorar la fecha en la que el Estado judío tomó el control de la parte oriental de la urbe. Miles de israelíes, muchos de ellos de extrema derecha, han atravesado el barrio musulmán, lo que ha dado pie a choques con los palestinos y tensión con la policía. Más de 20 palestinos resultaron heridos por efectos del gas pimienta o gases lacrimógenos, según la Media Luna Roja. Para los israelíes la jornada marca la reunificación de la ciudad, mientras que los palestinos la consideran el inicio de la ocupación y un acto provocativo. Este día celebra la liberación de nuestra antigua ciudad, nuestra antigua capital, Jerusalén. Es simbólico e importante decir al mundo entero que esta es nuestra histórica capital nacional, dice este hombre. Todos los años el desfile genera tensiones. En 2021 fue el detonante de la escalada bélica entre Israel y las milicias palestinas de Gaza. En esta ocasión, Hamás amenazó a Israel con tomar represalias si cruzaba la línea roja durante la marcha. Hola, soy Leo y estoy en Brooklyn, Nueva York. Y lo que estoy a punto de mostrarte es, creo, de las más asombrosas, bizarras y alucinantes historias que he capturado en cámara. Ahora mismo estoy en Williamsburg, probablemente el barrio más cool de la ciudad. Y aquí, entre brillantes y elegantes tendencias, jóvenes profesionales y creativos, vive una enorme comunidad de judíos jasídicos. Los hasidim son una secta judía y son más estrictos, no un poco, mucho más estrictos. No son los judíos que, por ejemplo, viven en Israel. Es una comunidad ortodoxa muy cerrada y aislada, que vive según normas muy estrictas. No dejan entrar extraños y se sabe muy poco de su vida. Me llevó 2 meses encontrar personas para el video que accedieran a contarnos lo que realmente está ocurriendo en esta zona y en esta comunidad de judíos jasídicos. Es un material súper exclusivo y único, así que empecemos. Cuando se dice que alguien es jasídico, significa que sus raíces están en Europa del Este. El movimiento jasídico comenzó hace 300 años en esos lugares y en la década de los 40 muchos se trasladaron a Estados Unidos, la mayoría aquí en Brooklyn. Johnny es un rabino de la secta jasídica Jabad Lubavitch. El hasidismo incluye distintas ramas y sectas que difieren ligeramente entre sí en sus tradiciones religiosas, grado de intimidad y severidad. Solo en Brooklyn hay más de 200 grupos jasídicos. Jabad Lubavich es quizás la rama más abierta del hasidismo.
Bueno, al menos a veces aceptan hablar de sí mismos a desconocidos. Los grupos se distinguen por su rigurosidad religiosa. Ari, de 22 años, creció en la secta jasídica de Satmar. Es quizás la más estricta y cerrada de las sectas jasídicas. Es sencillamente imposible hablar y sacar algo útil de alguien de Satmar. No hablan con extraños, son más cerrados. Casi nunca salen al mundo exterior. Y yo diría que Satmar es uno de los más estrictos, si no el que más. Y Ari accedió a la conversación solo porque abandonó la comunidad hace 5 años, lo cual es un caso muy raro, es casi imposible. Dejé oficialmente a la comunidad a los 18 años. En algún momento me di cuenta de que no me mataría un rayo si dejaba de obedecer sus normas, así que simplemente dejé de hacerlo. Algo interesante y muy importante es que los Hasidim no hablan inglés aunque vivan en Estados Unidos, hablan Yiddish. El Yiddish lo hablan los judíos, pero no todos. Es una lengua muy rara. Yo crecí hablándolo. Durante un tiempo fue la única lengua que conocí. Y resulta que no todos hablan inglés. Sí, yo conozco a personas que no pueden construir frases completas cuando intentan hablar en inglés. ¿Cómo es posible viviendo en Nueva York? Bueno, viven en Nueva York, pero no necesitan el inglés en ningún sitio nunca. Ellos van a sus tiendas kosher de habla yiddish, van a sus restaurantes y así a la mayoría de lugares donde tienen que interactuar con la gente. Esta es la calle principal. Y se puede ver que no hay una sola cadena de tiendas aquí. Ni Starbucks, ni McDonald's. Los Hasidims viven en su propio mundo. Tienen sus propias casas, sus propias tiendas y sus propias escuelas. La sinagoga más famosa del mundo. Todos los pueblos del mundo reciben de aquí la energía de la vida. Incluso desde una perspectiva mística, su dirección es 770. El 7 es un número muy místico en el judaísmo. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. So, entremos a la sinagoga. Okay. A la entrada en cada puerta hay una mezuzá, un pequeño pergamino con la oración más importante de un judío. Escucha, Israel, nuestro Señor, el Señor es uno. Y debe colgar en cada puerta de la casa. Marca la presencia de Dios en cada habitación. Algunos solo la tocan, otros la tocan y la besan. Bienvenidos. Aquí la gente viene a rezar. The purpose of our work in this world Este es el centro del movimiento Jabad Lubavitch. Tras graduarse en la escuela religiosa, todo el mundo viene aquí a estudiar antes de casarse. Aquí hay una yeshiva, una escuela religiosa. Enseñan Talmud, ley judía y filosofía hasídica. Ya sea para convertirse en un rabino o simplemente para estudiar antes de casarse, es una especie de última parada. Es como estar en casa. Aquí está el rabino de Lubavitch. Aquí está nuestro hogar. Aquí aprendemos de la vida. Cuando estaba en la comunidad e iba a una escuela religiosa hasídica,
Me levantaba temprano y estaba allí todo el día, a veces hasta la tarde por la noche. Allí desayunábamos, almorzábamos y cenábamos, rezábamos, estudiábamos, todo en la misma institución. Y luego me iba a casa y lo mismo para mañana. No tenía otro lugar donde obtener información o compartirla con los demás. Vas a la escuela desde que tenías 2 años. ¿Recuerdas cuando vimos a los niños pequeños siendo sacados de la escuela? Ni siquiera tenían pellet todavía. ¿A qué edad empezaste a aprender religión? Muy temprano, a los 2 o 3 años. Vaya. Solo vamos a una escuela religiosa, así que a una edad temprana no aprendemos nada mundano. Con las niñas es diferente. Los chicos estudian la Torá, textos religiosos, y las chicas estudian asignaturas más profanas porque no se les permite estudiar la Torá. Ellos trabajan en parejas, se llama Havruta. Intentan dar sentido al Talmud. El Talmud está escrito en arameo, así que se rompen la cabeza discutiendo entre ellos, tratando de entender qué es lo que dice el Talmud, sobre todo porque está escrito en arameo. Estos son libros de filosofía jasídica, pero aquí están las enseñanzas sobre el Mesías. Y aquí está la caja de caridad. Tienes que echar una moneda antes de rezar. Es una manera muy fácil de hacer algo por otra persona hoy. La mejor manera de empezar el día antes de rezar. La Torá nos enseña a creer en un solo Dios y a saber que el Mesías viene. El Mesías viene a redimirnos. De eso se trata. No quisiera hablar nada de lo que me enseñaron en la yeshiva, así que es mejor que no me preguntes sobre judaísmo, sino sobre mi experiencia. Es decir, puedes preguntar, pero no sé cuál será la respuesta. Cuando eres un niño joven, muchas cosas religiosas se te presentan como hechos. Es lo que hay. No cuestionamos. Es así. Así ha sido siempre y así será siempre. Fin de la historia. Empiezan con esto desde una edad muy temprana, para que no nos hagamos preguntas sobre muchas cosas, para que no nos desviemos de este camino. Y así es como tienen el control sobre todos. Y diría que la capacidad de lavarles el cerebro para que sigan siendo soldados leales. What, by the children? Shake it, shake it. Why you raise your voice? Why you raise your voice? You're such a good person when you raise your voice. Please let me raise my voice, not you. You're supposed to don't raise your voice and go. Go. Because you're inside people. Try to understand. You're inside people. Please go. Let us leave. What inside people? Let us leave. Yes. Go. Let inside people. Stop it. Let's go. Let's walk. You're coming to insult people. Please don't. We got you on film. Oh, we got you on film. We got you saying You have nothing to to the respect other children. people's. We're leaving, and you're following. Very good. Very good. Zos.
En el judaísmo, la Torá se ha transmitido a través de libros desde la época del monte Sinaí durante generaciones. Se nos llama un pueblo de libros. Mira todos esos libros que usan los chicos para estudiar la ley judía, filosofía jasídica, el misticismo judío. Más que nada textos religiosos. Muy poco de... Bueno, nada más. Nunca he estado en una biblioteca. Nunca he estado en una. Es interesante que la zona jasídica esté justo al lado del gueto negro. Literalmente, cruzas la calle y empiezas el gueto negro. Y ahí están los judíos ortodoxos ultra aislados y los sectores más pobres y criminalizados de la población negra de Nueva York. Lo que más me asombra de la vida de los judíos jasídicos es que viven en medio de la ciudad más moderna del mundo y, sin embargo, viven como si la mayoría de los logros del mundo moderno no existieran. Me implantaron el primer chip cuando aún era un hasidim, lo que significa que parecía un hasidim, no era realmente uno. Lo único que tenemos es un ideal. La idea de nuestro destino es traer el cielo a la tierra y unir el mundo. Por eso Dios nos llamó el pueblo elegido. En la sociedad jasídica, el flujo de información está estrictamente controlado en ambas direcciones, entrada y salida. El problema con la gente religiosa es, y esto ocurre con los hasidim, que si intentas mantener tu cultura, tu religión, cualquier influencia del exterior se convierte en un peligro. Por ejemplo, la comunidad Satmar en Williamsburg escaparon del Holocausto, llegaron a Brooklyn y dicen, no confiamos en nadie más, tuvimos una mala experiencia. Y dicen, la única forma de preservar nuestra cultura y religión es aislándonos. Las comunidades jasídicas están fuertemente aisladas porque la gente en el poder quiere que lo estén. ¿Por qué? Creo que para mantener el poder. No puedes recibir una educación porque quién sabe lo que aprenderás allí. No puedes relacionarte con gente de otra fe. Pero el problema es que te aíslas. Cualquiera entonces se convierte en una amenaza para ti. Este es un amigo mío, judío hasídico. Él es de Papúa Nueva Guinea. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío! Tengo una hermana aquí. Ella se convirtió al judaísmo hace 3 años, de Australia. Según la ley judía, uno puede convertirse al judaísmo, pero no es un proceso fácil. Somos la única religión que no intenta convertir a todo el mundo. Pero si alguien viene y dice, sí, quiero convertirme al judaísmo, bueno, si vuelve 3 veces así y realmente quiere formar parte de la familia judía, entonces empezará un proceso de 2 años bajo la dirección de un rabino. Esto se llama tanque de mitzvah. Digamos que hay judíos en Nueva York que no tienen en casa las cajas negras que Alexander te enseñó. Los tefilín. Este tefilín se coloca en la cabeza. En la caja de cuero hay rollos de pergamino en los que están escritos puntos claves del Pentateuco. Y el chico se comienza a poner las cajas negras y empieza a leer: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y este judío laico se pone a llorar porque has tocado su esencia. Esto es para que la luz infinita del Todopoderoso pueda venir a este mundo, venir en este momento y dar alimento a su especie, alimento espiritual y por lo tanto físico.
Cuando educas a un niño, intentas subir el listón de su disfrute. Un niño de 2, 3 años siente placer por el gusto y el tacto, lo único que puede experimentar. Luego intentas aumentar su disfrute, que debería venir de sentirse ordenado. A los 8 o 9 años, el placer debe venir de algo intelectualmente bueno, una buena historia, una idea, rompecabezas. Más tarde debería disfrutar de la música, por ejemplo, a los 11, 12 años. ¿Qué tipo de música escuchas? Tenemos música judía. Melodías judías. ¿Son melodías tradicionales? Sí. Viejas melodías jasídicas. ¿Oyes esa sirena aullante? No es un ataque aéreo, es una sirena que significa que el Shabbat ha comenzado y se puede oír en todo el barrio absolutamente. Todos los vecinos podrán saber que ya está, que es hora de acabar con todos los asuntos y ponerse a cumplir con su deber sabático. Sinceramente, todas las cosas que me han contado las personas son difíciles de comprender en mi cabeza hasta ahora. Es muy difícil de comprender, todo me recuerda francamente a un culto. Porque aquí hay un culto a la personalidad. Hay retratos de rabinos en los apartamentos. Aquí hay un control muy estricto sobre todos los aspectos de la vida. Hay un control muy estricto sobre todos los aspectos de la vida. Reglas muy estrictas. Y queda muy poco espacio en la vida de la gente para otra cosa que no sea servir a Dios. La religión, según los psiquiatras, es una aberración de la norma. La religión es eso. Más allá de la religión, el fanatismo. ¿Han sentido un poco de eso? Hay cosas, en mi opinión, que son contrarias a Dios. El fanatismo. Me parece que incluso la religión, cuando se vive una vida cálida, cuando un hombre es él mismo, un judío, vive como un judío. Professor Norman Finkelstein, a Jewish academic from DePaul University in Chicago, has written a book called The Holocaust Industry, in which he accuses parts of the Jewish establishment of making cynical political use of the Holocaust. Whenever Israel faces a public relations debacle or comes under pressure to resolve the Israel-Palestine conflict, they start up this extravaganza called the new anti-Semitism. As it's usually understood, anti-Semitism means an irrational hatred of Jews, born simply of the fact that they are Jewish. But that's not what's going on. Here it's a hostility born of the fact that the state which claims to represent them is engaged in quite brutal violence. I'm sure lots of people I meet have this, what you say, deep down inside, they have this kind of queasy feeling about Jews. I'm sure that's true. But did it have any real substantial repercussions on me in life? The answer is just no. There's a kind of pathological narcissism, navel contemplation. When you are the richest, wealthiest, most successful ethnic group in the United States, you've got the world on a platter, and you sit around and you're talking about anti-Semitism. It's just kind of shameful, I think. At the time I first interviewed Finkelstein, I didn't realize what a controversial figure he was in the eyes of the Jewish establishment. Finkelstein, the son of Holocaust survivors, has been labeled a self-hating Jew, a Holocaust denier, and a madman. I had interviews stopped at the very mention of his name. I know if you Google Norman Finkelstein and Holocaust denier,
Nowadays, you'll get about 10,000 websites. Well, if I'm a Holocaust denier, I would have to be certifiably insane. I would have to be clinically insane. Because, given who my parents were, for me to be denying the Nazi Holocaust, I'd have to be clinically insane. So you have to judge for yourself. You may disagree with me, but is it your impression that I'm clinically insane? Now, if you think I'm not, then you have to wonder, why are those 10,000 websites saying that? During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German, and they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish, and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir. I don't like to play the foreign audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done. I want to ask you a question. Look over here. Do you see a Holocaust coming? It's crazy. There's so much hunger, so much starvation in the world. So many people are suffering. And you want me to get excited about some idiot painting a swastika somewhere? Finkelstein lost his job at the university because of what he claims was pressure from the Israeli lobby. Then he was denied entry to Israel because he was, as the authorities described, a security hazard, which being Jewish himself is probably unprecedented. Finkelstein reminds me of the biblical prophets of doom, who were always being pelted with stones for saying things nobody wanted to hear. One of the major kind of claims I hear from people like the ADL or other Jewish people is that how come always people picking up on Israel? How come there are so much injustice in other parts of the world and nobody speaks about what is the reason for that? I think people listen. I open the radio, I hear non-stop about Sudan. I hear non-stop about Tibet. I hear non-stop about Darfur. I hear a lot. The only place I hear excuses made for is Israel. That's the place where I hear excuses. And we do have to remember, it is the oldest occupation in the world. I mean, 40 years really is enough. It's older than you. It's older than you, the occupation. Doesn't that kind of stun you?
The irony is that the Nazi Holocaust has now become the main ideological weapon for launching wars of aggression. Every time you want to launch a war of aggression, drag in the Nazi Holocaust. It's the suffering then used as another pretext or excuse to humiliate, degrade, and torture the Palestinians. That's the problem. The suffering comes as a package. It then comes, here is the suffering, now we blow up your house. Here is the suffering, now we take your land. Here is the suffering, now we drop artillery shell or shoot artillery shells at your villages. It's a package deal with Israel and its American supporters. It's not just suffering, it's suffering which is then wrapped in a club. And the club is then used to break the skulls of the Palestinians. That's the problem. It's not being used to educate people. It's not being used to enlighten people. It's not being used to make people more moral. It can be. But it's not. I mean, it's not. That's the whole point. Of course it can be, but it isn't. It's the best thing that will ever happen to Israel if they get rid of these American Jews, who are warmongers from Martha's Vineyard. And they're warmongers from the Hamptons. And they're warmongers from Beverly Hills. And they're warmongers from Miami. It's been a disaster for Israel. You know, it's the best thing if they can ever get rid of this American Jewry. It's a curse. For Finkelstein, Foxman is the main enemy. You see? That's why you're not going to get like people's attention, you know, for things like that. Some people laugh. You comparing Foxman to Hitler, that's kind of... It's an insult to Hitler. Hitler at least didn't do it for money. Finkelstein took his own trauma as the son of Holocaust survivors to the opposite extreme. When I asked him if he had any sympathy for the Israeli victims as well as for the Palestinians, he compared Israeli casualties to the German casualties in World War II. You know, you're funny, I have to tell you, you're funny. You come from a society in which everyone calls everyone a Nazi, right? They call Rabin a Nazi, Ben-Gurion called Jabotinsky a Nazi, Jabotinsky called Ben-Gurion a Nazi, Begin called Ben-Gurion a Nazi. They all said, each of them said one is worse than Hitler. That's the whole language of your society. It's also the language I grew up with. You know, everything in my house, the food worse than Auschwitz, the clothes worse than that. That's the house you grew up in. And all of a sudden, you get so pious when they go like that. Your whole society is like that. Why was Rabin? You don't remember when they made Rabin with the SS before he was shot? And then you all of a sudden get so pious. I just think about like how people... Because of what? Because of Abe Foxman? We have to be pious with Abe Foxman? A hoodlum and a thug? I'm just trying to think how other people will perceive it, you know. For myself, you know, you can go and do it all day long, you know. I did it with you. You're an Israeli. Yeah, but it's on film, you know. It's on film, you know. Other people will see it afterwards. Then take it out. That's why you're an editor. No, that's obviously, you know, should stay in the film, you know. That's fine. You think I care? You think I care? Recently, you know, there's this talk about the new anti-Semitism, which is very related to Israel. And I've been heard that from Jews outside of Israel, saying Israel is the cause that anti-Semitism is now, that we are suffering from anti-Semitism. Well, I would say that is nonsense. That comes from insecure Jews. I think people use Israel as an excuse to rationalize and legitimize, because in many places of the world, anti-Semitism is not acceptable. It's not polite, it's not proper. But if you can camouflage it, if you can find a platform of a news event, of a political discourse, then you use it. And we find,
Every time there is conflict in the Middle East between Israel and somebody else, the level of anti-Semitism spikes. Why? Because the anti-Semites come out of their woodwork, and now they can express themselves in their anti-Semitism in what they consider a legitimate, licensed way. Strangely enough, Foxman and Finkelstein agreed on one thing, which is that most anti-Semitic incidents nowadays fall under the category of new anti-Semitism. The difference is that Foxman says that anti-Semites found a new target called Israel, to which they could express their anti-Semitism, while Finkelstein believes that saying that is a cynical misuse of the term anti-Semitism. But attacks on the ADL seem to be coming from all directions. So today in America, there are two professors who are saying that Jews are more loyal to Israel than to America. Mearsheimer and Wald. Steve Wald and John Mearsheimer are two academics from the universities of Harvard and Chicago who wrote a book called The Israeli Lobby. They claim that there is a lobby in the US whose role is to support Israeli policy even if this policy goes against the interests of the US. The role of the ADL in this lobby is to silence those who criticize Israeli policy, saying they are actually anti-Semites in disguise. Walt and Mearsheimer were invited to Israel by Gush Shalom, a left-wing Israeli organization whose head is Uri Avneri, a former parliament member and a peace activist. I was very happy that they accepted our invitation and agreed to come here. Actually, we were a little bit afraid in the beginning that there may be some difficulty to get them into Israel, especially after what happened to Professor Norman Finkelstein, who has been arrested and kept in prison actually, and then deported. Steve and I have traveled all over the United States, and we've traveled all over Europe talking about the lobby. I have honestly been struck by how little evidence we've come across of anti-Semitism. This is not to say that we don't run into lots of people who are critical of Israeli policy and shake their head at what the Israelis are doing. My arguments are not in any way, shape, or form hostile to Jews or hostile to the state of Israel. And in fact, Steve Walt and I go to great lengths in the books to make in the book and in the article to make the case that we think the lobby's policies are not in Israel's interest or in America's interest. And we believe that the policies that we're pushing and the arguments that we're making are better for Israel and better for the United States. Now, one can disagree with that, but those arguments that we're making are not anti-Semitic, and we're not anti-Semites. Of course, it's almost impossible to prove that you're not an anti-Semite, which is one reason that this charge is so effective. I mean, how does one say, I'm not anti-Semitic, and convince people who say you are? My best friend is right, that's what you end up saying, that my best friends are Jews. Some of my best friends are Jews, and of course this is not a very convincing argument. In fact, it's an argument that's almost guaranteed to lose. There's no question that anti-Semitism has been a poisonous and potent phenomenon over time. And there's no question that someone like Abe Foxman, who grew up as an infant and a young boy in Europe during the Holocaust, is going to be affected by that history of anti-Semitism. They say that eventually it's bad for Israel as well, not only for the United States, but this policy eventually will be bad for Israel as well. But that's not their goddamn business. Who the hell asked them to decide what's good for you? You know, who are they? Who are they who come to a judgment what will provide safety and security for you? Keep in mind, that's not their business. Look, I have an obsession in this place with one thing, which we need to find a way. The latest battle Abe Foxman had taken upon himself against the anti-Semitic Polish dolls made me realize that his devotion to Israel is only part of the overall picture. Traditional Jew, I would say even stereotypic Jew, holding a bag of money and a zloty.
It's a good luck charm to buy people if they go into a new house or business because the Jews are so good with money. It is disgusting. It is disgusting. And now, in the economic crisis, you want to know how serious Jews and money is? Jews are money. Is that what you want? But somebody's good with money. It's not a bad thing, you know, You know what? We're in Auschwitz. Those are the things that paved the stones to lead to Auschwitz. Because if Jews have money and you can get rid of the Jews, you can get their money. What kind of a good thing is that? Foxman is like a very sensitive radar for Jewish issues. The memory of the Holocaust is always in the background, like a warning sign of what can happen if things are not dealt with at the right time. I don't know if the whole world was shaken by Walter Mearsheimer's book, but the Jewish establishment certainly was. Why do two such established, credentials, respected academics engage in such a shoddy piece of work on what subject? At the annual ADL convention, the Israeli lobby book was the center of attention. In the Foreign Office in Israel, there was a 3-day convention dealing mostly with the issues raised in the book The Israeli Lobby. Never before had the question of whether anti-Semitism and anti-Zionism are the same thing seemed so important. Experts and speakers from all over the world said the same thing, that those who attack Israel are doing so simply because they are anti-Semites in disguise. We thought people who would hate us, who would be our enemies, would be thugs and lunatics yelling kike, and instead they're soft-spoken college professors explaining to us how we have the apartheid state. We were unprepared. So let this conference draw a line in the sand. If you're an enemy of the Jewish people, then we will fight you with all our might for ourselves and for our children and for our children's children. Who would we be if we did not? And we will prevail. After 3 days, something happened which was more or less the equivalent of a bomb being thrown into the room. If you came down from space, you would think, having looked at this conference, that there was absolutely no problem in the West Bank or in Gaza. One element of the reason why so many people around the world are angry with Israel is because of the continuing settlement and occupation of Palestinian land, and because Israel, which has state power, has not done enough to end the occupation. One of the reasons. Such an occupation cannot be sustained without racism, without violence, and without humiliation against the people who are occupied. Thank you. I don't get it. I just don't get it unless you were ironic. Listen, David. Yes. We appreciate your work. We invited you to speak. Yes. But what you did today was a kind of a preaching about looking for human rights that we don't have. This is more or less what you said. There are problems with human rights in the we territory. don't say It's insinuative. What do you say? No, Not I only choose that. to say something which has not yet been said by everybody. Just it's for very the simple. provocation? No, not for the provocation, because Palestine was not mentioned It was in this mentioned conference. all Not over. once, maybe by guilt. It was mentioned It was mentioned yesterday as Palestine is the anti-nation. Palestine is the one unique nation which doesn't have the right to exist. It was mentioned. No, no one said that. Come on, no one said it. Don't go too Gerstenfeld far. said it. Palestine No is one the said it. anti-nation. What do you think that means? And where do you think that terminology comes from, the anti-nation? What you were saying is that anti-Semitism and anti-Zionism are two different things. They are two different things. No, sometimes they are the same thing. And it's kind of ironic, really, that I was seen by some people as a sort of wild-eyed radical, because where I come from, I'm denounced as a right-wing, neocon, Israeli-supporting, anti-Palestinian racist. What does it say about this conference then? Well, it says about this conference that there were some hard right-wingers there. There you go. Nobody in this conference was balanced, not one. I don't think so.
Speaking with David Hirsch made me realize that it is very difficult to represent any other approach in the Jewish world. Those who try to say anything different are being silenced. And Dina has a go at me for not being balanced. You hinted too much. You were not explicit enough. Should have modified one time. The last time I was with Foxman was in Auschwitz. The Israeli army sends its officers on a Poland trip similar to the one the kids are going through. This year, for the first time ever, an ADL mission became an integral part of the Israeli Defense Force mission. Marching next to Foxman is the Deputy Chief of Staff, the second in command of the Israeli army. On Foxman's left is the Israeli ambassador to Poland. One and a half million Jews. But there's 3 million. Yeah, but this place was the worst. אנחנו חיים בתחושה שמוות מלווה אותנו כל הזמן. והאם התחושה הזאת היא טובה או לא, אני לא יודע. כלומר, כל הזמן עוטפת מעלינו, ופה אתה רואה את זה בעוד שהפכו את זה לתעשייה. תעשיית המוות. הגרמנים התחילו עם זה, ואנחנו היום מנציחים את התעשייה הזאת. אתמול אני חשבתי הרבה האם אנחנו, ואמרתי לך את זה בערב אתמול, בשיחה. האם מצעד החיים הזה זה דבר טוב או רע, כל המפעל הזה? אנחנו מנציחים את המוות, ואנחנו בכך לא הופכים לעם נורמלי. זה שאנחנו שמים דגש על המוות ועל מה שקרה, וצריך לזכור, ללא שום ספק. אבל אנחנו יותר מדי חיים בתוך זה, וזה גורם לנו לא להיות עם נורמלי, זה גורם לנו להיות עם... זה גורם לנו להיות... שבה נרצחו 20 וכמה חבר'ה פולנים כאן בחצר הזאת, אז אל תשבו על האנדרטה בבקשה. סניה הירשפונט, שאין את שנת היא רצחה, ורוב הסיכויים שנרצחה בבית החולים בקייב על ידי הנאצים. יהי זכרה ברוך. היו הרבה מזוודות, שעל כל מזוודה רשום שם. היו בגדים של תינוקות, כפפות, חולצות, מכנסיים. היה הרבה זוגות נעליים של ילדים ושל מבוגרים. היה הרבה סירים, גלחץ לנעליים, מברשות שיניים, כל רכוש קיומי כאילו בסיסי. את אומרת די, אבל מה היה לנו גמרתי זאת כלום, חיכיתי לי עוד מעט, מה תפקידנו אדם? עוד מעט, חיכיתי לי עוד מעט, מה תראי?
עכשיו שרוצחים אותך בגלל הלאום שלך, שהגעת את זה, הוא עזר בגלל הלאום שלי, שאתה לא עשיתי כלום. שאתה לא עשיתי כלום. I've walked this road before, full of despair, full of anguish. To walk and feel the strength behind you of 150 officers of all the levels of the Israeli army, I walked with pride. I walked with hope. I hope with strength. כאילו כשאתה רואה את זה אתה אומר לעצמך וואי בא לי לרצוח את כל מי שעולה לזה, אבל בעצם לא, כי אם אני אהיה יותר גזענית אז יהיה מישהו יותר גזעני ממני וזה לא ייגמר. אבל את מי בא לך לרצוח? את מי בא לי לרצוח? את כל אלה. מי זה אלה? הנאצים, הצוררים האלה. צוררים כבר, את יודעת, מתו. כן, אבל תאמין לי שיש להם דורות. אמנם לא כמוהם, אבל יש. My filming was coming to an end. As I looked at the sleeping kids, I thought that putting so much emphasis on the past, as horrific as it has been, is holding us back. Maybe it's about time to live in the present and look to the future. We must obliterate Hamas, you see. And what Israel has to do, which I'm hoping of course they will, is they are going to what's called raise Gaza. They're going to destroy it. What is important to understand, what the logic of the war is based on the divine plan. There is no permission from the Torah to have any mercy whatsoever during war. Not on children, not on women, not on anybody. But the point is right here that Hashem say, do not have mercy on the children. Kill all their children also. Why? There's no difference between them and their children. In 10 years from now, these children will attack you on the way. Hashem knows, God knows. We're not playing by your rules. We're playing by the rules of the Torah. A verse in the whole Bible that says, happy is the one that takes the infants of Babel and of Edom and smashes them on the rock, just like they did to us. And this is what we say before benching. But that's the end of this. That the ultimate revenge again, are going innocent infants. Happy is the one that takes the infants and smashes them and kills them on the rock. And then we bless Hashem for the food that we ate. You kill all men and all women, me'olel ve'ad yonek, even babies who breastfeed. Amazing. Noi in Israele
almeno la popolazione, siamo non interessati in tutti questi discorsi razionali palestinesi e tutti che anche ho sentito qua. Per noi c'è uno scopo: distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto, distruggere questo, perché non c'è la possibilità dopo l'olocausto, non c'è la possibilità dopo l'olocausto che saranno ragazze ebrei in così situazione, come che era 80 anni fa. Sono stanco di questi discorsi, vorrei dirti così. E dopo il 7 ottobre non sarà più la possibilità di ogni persona nel mondo che minaccia un ebreo, ogni persona che minaccia un ebreo con uccidere un ebreo deve morire.